Lección 1 de nuestro curso, Un camino a la santidad a través de los aposentos, la introducción. En este pequeño curso se nos mostrará el camino hacia la santidad, una vereda angosta de sufrimientos y privaciones, donde nosotros transitaremos a nuestra patria final, el cielo. Es un camino difícil, enemigo del mundo y sus deleites. Es ir conquistándonos a nosotros mismos. Es ir luchando contra nosotros y todo lo que mora en nosotros, que no nos deja crecer espiritualmente. Es una lucha de día a día que es ardua y que debe ser titánica en estos tiempos donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Por eso seguiremos algunas recomendaciones. Por medio de esta guía de temas, en poco tiempo podremos llegar a ser tabernáculos vivos. Aquí entra la omnipotencia de Dios y lo que puede hacer en un alma entregada a Él. Por ello, iremos avanzando poco a poco en este arduo camino hacia la santidad. Estamos en tiempos difíciles y extraordinarios, donde se ven cosas que nunca se han visto en todos los ámbitos y también en el espiritual. El alma se eleva a Dios en su fin de servirlo y estar junto a Él, llegando a escalar insospechables alturas dentro de su espiritualidad. Son tiempos extraordinarios, por lo tanto el Padre trabaja en forma extraordinaria en nosotros. Así que dejémonos moldear como barro en manos del alfarero, para que Dios pueda hacer su obra de arte en nosotros. Recordemos que Dios nos ha elegido entre muchos. Así que es tiempo de corresponderle de la manera más comprometida que se pueda, ya que Él nos escogió y nos dio capacidades. Por ello, aunque el mundo nos ignore y no nos sintamos partícipes de este, es porque Dios se fijó en nosotros. Por lo tanto, no valemos nada para el mundo. El mundo nos ha hecho menos, nos ha humillado, pero Dios nos ha enaltecido. Y por medio de su poder quiere hacer realidad sus sueños en nosotros. Por medio de este curso estudiaremos más a fondo la forma de llegar a la santidad y de transformarnos en tabernáculos vivos. Serán pasos fáciles de asimilar, pero no tan fáciles de llevar a cabo, porque es una lucha contra nosotros mismos. Una guerra entre nuestro yo interno ofuscado y inclinado al pecado y nuestro yo interno inclinado a las virtudes. Es nuestro pecado original, nuestra concupiscencia, nuestra carne, contra la gracia que Dios puso dentro de nosotros, contra los dones que Él sembró en nuestras almas a través del bautismo y de nuestras vidas como escogidos de Dios Padre. Es una lucha interna sin tregua y a muerte, porque el enemigo busca arrebatarle a Dios las almas. Por ello, ahondaremos mucho en la confianza plena en Dios, porque sin Él nosotros no podemos hacer nada. Es de suma importancia que sigamos estos pasos poco a poco, que son una guía al cielo. Se nos está preparando para que transitemos por el desierto y que en este desierto seamos semillas que van creciendo. Pero por ello hay que ver la tierra donde somos sembrados, los cuidados y todo lo que necesita una plantita para germinar y crecer. Por ello hay que prestar atención a estas indicaciones y más que nada ponerlas en práctica dentro de nuestra vida cotidiana para poder crecer espiritualmente. Este compendio trata de varios y diversos temas que iremos viendo lo más pronto posible, porque el cielo nos necesita como tabernáculos vivos y relucientes.
para poder brillar en medio de la oscuridad y las tinieblas del mundo. Por ello, iremos avanzando poco a poco, pero en forma rápida. Y cuando menos lo pensemos, habremos sido pulidos y transformados de piedras en bruto a diamantes brillantes y relucientes. Estemos atentos a todo lo que nos irá enseñando este compendio paso a paso. Pero antes de empezar el tema 1, nuestra lección que sigue, definiremos lo que es ser tabernáculos vivos y los pasos para llegar a serlo. Ser tabernáculo vivo es dejar que Jesucristo more en nosotros, que sea Él el que dirija nuestras vidas. Ser con nuestras vidas oblación al cielo, dejando morir nuestro yo, para que sea Jesucristo quien more en nosotros, y por lo tanto haciendo la divina voluntad de Dios en nuestras vidas, llegando a fundir nuestros corazones al de Jesucristo, siendo un solo corazón, por lo tanto llegando al sexto aposento, que es el último aposento y de lo que hablaremos en este curso, un camino hacia la santidad. Iremos repasando los 6 aposentos hasta llegar al último, que es el sexto. Y poco a poco iremos viendo y descubriendo cómo llegar a la santidad, poniendo en práctica lo aquí dicho. Para llegar a convertirnos en tabernáculos vivos, primero que nada hay que ir limpiando nuestros corazones, limpiando todo el polvo y dejando nuestro corazón reluciente, para que en él habite nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo podemos limpiar nuestros corazones? Primero que nada, siendo libres de resentimientos y odios, perdonando y teniendo nuestro corazón sano de todo resentimiento, confesándonos lo más seguido que podamos, por lo menos 2 veces al mes, para ir limpiando de impurezas nuestro corazón. Recuerden que los pecados de omisión son los más comunes, por lo tanto los recompensaremos con obras de misericordia y amor al prójimo, y sobre todo amor y entrega a la Santísima Trinidad y a la Madre Reina del Cielo. Entronicemos nuestro corazón porque el Rey de Reyes habitará en él, por lo que es recomendable meditar un poco más los evangelios. Recordemos vaciarnos del mundo, si no Jesucristo no podrá entrar en él. Él quiere un corazón limpio y vacío de todo arraigo a lo mundano, para habitarlo en su totalidad. Nada de consumismo innecesario. Debemos de leer pasajes bíblicos, hacer alabanzas a Dios, rezo el Santo Rosario, acoger a Dios en nuestros corazones y hacerlo vivo en nuestras familias. Que aunque vivan alejados de Dios, ese cariño de nosotros hacia ellos haga brotar en sus corazones el amor de Jesucristo. Y esa semilla de amor y paz se siembre en sus corazones. Oremos mucho por la conversión y salvación de nuestras familias. A los que están cerca de Dios, invitémoslos a ser tabernáculos vivos, con las indicaciones antes mencionadas. También debemos hacer cenáculos de oración, aunque sea una vez por semana, así como rezar la devoción a la preciosísima sangre de Jesucristo. No arraiguemos en nuestros corazones odios ni resentimientos, ni sentimientos de venganza. Perdonemos todas las ofensas y amemos a nuestros enemigos, ya que es muy fácil amar a nuestros amigos y Dios nos llamó a amar también a nuestros enemigos. Si no lo hacemos, Jesucristo no podrá entrar en nosotros. No olvidemos el rezo del rosario diariamente, ya que es nuestra espada. Frecuentemos la Eucaristía y la adoración eucarística. Si no nos es posible asistir a misa,
podemos hacerlo por internet y comulgar espiritualmente. Y si no nos es posible acudir al Santísimo, podemos hacerlo por internet. No olvidemos las consagraciones al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús, que son la tabla de salvación. No nos hemos olvidado que hemos sido escogidos para ser guía de nuestros demás hermanos. Qué gran honor ser tabernáculos vivos. Así que es hora de empezar a alistar nuestros corazones. Recuerden que el Rey de Reyes habitará en ellos. Lección número 2 de nuestro curso Un camino a la santidad. ¿Qué necesita una plantita para germinar y crecer? En este tema veremos que la Santísima Trinidad dentro de nosotros es lo que nos hace crecer espiritualmente. Por ello se nos ha separado del mundo y se nos han dado misiones específicas. Y hemos sido asediados por el mundo y también humillados y maltratados por este, porque somos como una piedra de tropiezo para los hijos del enemigo. Por ello hemos sido guardados en odres separados del mundo. Nosotros somos como plantitas, que somos sembradas y cuidadas por el cielo, y por lo tanto tenemos todo lo necesario para crecer. Tenemos tierra, agua y luz. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La luz es el Espíritu Santo, la luz que nos alumbra y nos guía. Enseña y muestra el camino a seguir. Nos da una noción de qué decisión tomar y qué camino seguir dentro de nuestra existencia. El agua es Jesucristo que nos guía a través de su palabra al Padre, y la tierra es Dios Padre que nos creó y nos dio nuestra esencia. El aire es nuestra propia alma que nos llama a encontrarnos con Dios por medio de un crecimiento espiritual para poder satisfacer nuestros yos y llenos de Él, vivir plenamente la vida espiritual que Él quiere en nosotros. Como vemos, tenemos todo para poder crecer. Tenemos tierra, agua, luz y aire. Nosotros podemos llegar a ser tabernáculos vivos y llegar a la santidad en poco tiempo, porque tenemos todo lo necesario para crecer. Los ángeles son los encargados de regar y cuidar el abono de la tierra, y ellos con su sabiduría nos guiarán. Como podemos ver, estamos en casa. Hemos encontrado nuestro verdadero hogar. Y hemos sido separados del mundo y puestos en odres diferentes a los del mundo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder crecer? Simple y sencillamente dejarnos amar por Dios.
y confiar en sus cuidados y su amor. Porque estamos en las manos de Dios Padre, incrustados en su corazón. Entonces la lucha es contra nosotros mismos y el gusanito que hay dentro de nosotros, tratando de comerse a la plantita. Y ese gusanito son las flaquezas, los pecados y todo lo que no nos deja crecer. Lo que haremos es atacar ese gusanito hasta que se debilite y vaya sucumbiendo, hasta que muera y seamos confrontados con nuestros yos. Llamémosles el yo divino y el yo mundano. Ahora, sin ningún obstáculo, podremos crecer y llegar a la estatura que Dios dispuso para cada uno de nosotros. Comenzaremos con este preámbulo. Todos nosotros estamos en las manos de Dios Padre en un vergel, listos para crecer. Pero hay un problema. Todos nosotros ya hemos sido apartados del mundo y plantados en macetitas y estamos listos para germinar y crecer. Pero todos somos partícipes del pecado original, llevando dentro de nosotros un gusanito que solo nosotros podemos combatir. Esto es lo que nos enseña este pequeño curso, un camino hacia la santidad a través de los aposentos. Nos enseña a cómo combatir ese gusanito hasta que deje de ser un obstáculo en nuestra vida espiritual y el cielo pueda llevar a cabo su plan en nosotros. Por ello todo depende de nosotros. Los ángeles del cielo nos cuidan y nos protegen. Todo está bien, estamos en manos de Dios Padre. Por ello no temamos. El vergel de Dios Padre es maravilloso. Apartados del mundo, estamos listos para crecer y llegar a la estatura perfecta para que podamos llevar a cabo nuestra misión. Lección número 3 de nuestro curso, Un camino a la santidad a través de los aposentos. El yo divino y el yo mundano. El gusanito que habita dentro de la plantita busca comérsela comenzando por el tallo. ¿Y qué es lo que la plantita debe de hacer para que el gusanito no coma su tallo? Principalmente lo que debe de hacer es confiar en Dios. Si nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos y confiamos en Dios, Él acudirá con sus ángeles a limpiar la plantita y a quitar el gusanito de ahí. Pero para confiar en Dios hay que conocernos a nosotros mismos, que es el primer aposento, y morir a uno mismo olvidándonos del mundo, que es el segundo aposento. Y aquí está el problema.
Nosotros no somos del mundo y nunca lo hemos sido. Por lo tanto, debemos olvidarnos totalmente de él y morir a nosotros mismos para poder confiar ciegamente en Dios. Y aquí es donde vamos a escudriñar un poquito. Aquí es donde debemos morir a nosotros mismos y dejar que el yo divino venza al yo mundano. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con oración, penitencia y ayuno, obras de caridad y amor al prójimo y a nuestros enemigos. Perdón, corazón de niños, nada de rencores, resentimientos, odios o venganzas. Aquí entramos en este tema importantísimo para el crecimiento espiritual del ser humano. Morir al yo mundano. Un yo interior que por el pecado original, la concupiscencia, el pecado, por las acechanzas del enemigo y el mundo lucha contra el yo divino. Y el yo divino debe opacar al yo mundano y morir a todo lo que lo hace crecer. Debemos de tener muy presente que para morir al yo mundano se debe transitar por un camino angosto y llevar una vida de renuncias y de penitencia. Ahí están nuestras ganas de vencer todos nuestros obstáculos y de cumplir con nuestras misiones, dando nuestro amor incondicional a Dios, correspondiéndole, ya que Él nos eligió desde el principio de la creación. Aquí debemos de poner todo de nuestra parte y como guerreros luchar contra nosotros mismos para sobacar al yo mundano y darle la victoria al yo divino. Conocimiento de sí mismo. ¿Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos dónde están nuestras debilidades y cómo atacarlas. Pero si no nos conocemos, ¿cómo vamos a conocer nuestras debilidades? Y una persona, para conocerse a sí misma y para que el Espíritu Santo le revele sus debilidades, es necesario que se ponga en oración. Por ello, si no nos conocemos y no sabemos dónde está el problema y cuáles son nuestras debilidades, comencemos por orar. Orando, poco a poco, el Espíritu Santo nos irá revelando dónde está el problema y cómo atacarlo de raíz. Por ello se recomienda oración, ayuno y penitencia. Con la penitencia, ya que hemos encontrado con oración nuestros puntos débiles, los atacaremos e iremos disminuyendo su efectividad dentro de nosotros. Y con el ayuno aniquilaremos los vicios y defectos y acrecentaremos las virtudes. Es por ello muy importante hacer oración, penitencia y ayuno. Estos tres elementos nos ayudarán a atacar el gusanito y a no dejar que trate de acabar con su tallo. Nosotros, al conocernos a nosotros mismos, ya sabemos dónde está el problema y cómo atacarlo. Por ejemplo, al conocer alguno de los 7 pecados capitales que podemos tener, como gula, pereza, soberbia, si nosotros reconocemos que somos perezosos y que nos cuesta trabajo realizar nuestras actividades cotidianas, al orar y hacer penitencia y ayuno, sabremos cómo atacar el problema y cómo hacernos violencia a nosotros mismos, por ejemplo, por medio de la diligencia, estando haciendo más actividades, trabajos y creando. Por ello, en el primer aposento nos conocemos a nosotros mismos. Si no nos conocemos, no podremos atacar el problema de raíz. Y dejaremos que el gusanito nos coma el tallo y no crezcamos espiritualmente. Es por ello necesario y muy importante la oración, penitencia y ayuno en este aposento. Oración. La oración consiste en rezar y orar.
Rezar es hacer plegarias ya conocidas como el Vía Crucis y el Rosario, y multitud de oraciones ya hechas que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Y orar es muy diferente, ya que es platicar con Dios y hacernos sus amigos. Esto es muy importante. No nos olvidemos de platicar con Dios todos los días y de entablar una relación de amistad con Él. Esto irá aumentando nuestro conocimiento de nosotros mismos y de Dios. ¿Cómo podemos conocer a una persona si no platicamos con ella? Por eso este paso es esencial. Platiquemos con Dios, con Jesucristo, con nuestro ángel de la guarda y llevemos una relación de amistad con ellos. Esta relación nos llevará a ir conociendo más a Dios y esto nos llevará a entrar a una relación de amistad y por lo tanto Él nos irá diciendo qué hacer y a crecer más espiritualmente. Una buena relación con Dios, con Jesucristo, con la Madre del Cielo, con nuestro ángel de la guarda, con el Espíritu Santo, nos ayudará a ir creciendo y tener más confianza en Dios. Penitencia. La penitencia combate la carne y la concupiscencia, al mundo y al enemigo. Por ello es importantísimo hacer penitencia. Cualquiera, por más pequeña que parezca, ofrezcámosla a Dios con todo nuestro amor y cariño, y Él lo tomará en cuenta e irá domando nuestros espíritus y nuestras almas. El ayuno. El ayuno nos ayudará a combatir directamente el gusanito y a morir al yo mundano y ir dejando que el yo divino crezca cada vez más para poder sofocar al yo mundano. Por eso es importante ayunar. El ayuno casi siempre es de comida, pero si no podemos hacerlo de comida porque nuestra salud no nos lo permite, podemos hacer otros tipos de ayunos como de silencio. Lo importante es mortificar la carne e ir venciendo el ego. Por ello es de suma importancia el seguir estos 3 pasos, por lo que esto nos ayudará a ir matando poco a poco el gusanito y salir victoriosos en nuestra guerra espiritual sin tregua contra el enemigo. Olvidándonos del mundo, le daremos más espacio a las cosas de Dios y lo mundano no tendrá importancia dentro de nuestras vidas. Lección número 4 de nuestro curso, Un camino a la santidad a través de los aposentos.
¿Cómo luchar contra mi propio yo? Esta es una lucha que casi siempre ha tenido el hombre que busca una espiritualidad, porque el que no la busca no lucha contra su yo mundano, sino que lo deja que crezca llenándose de ego y soberbia. Por ello estas personas, en lugar de un camino angosto, siguen el camino amplio y para esto se abandonan al pecado y a los deleites mundanos. Pero, ¿qué pasa cuando un hombre busca a Dios y su crecimiento espiritual? Empieza una lucha interna y una conquista dentro de su persona por salir victorioso en su camino y acercamiento a Dios. Es un camino que muchos santos han recorrido y que para cada quien es diferente, llenos de obstáculos, ya que es una guerra muy fuerte. Y más que nada en estos tiempos donde el enemigo quiere acabar con los hijos de Dios, ya que se le ha dado el poder de soltar a su séquito de demonios y pervertir a la humanidad. Son tiempos muy difíciles donde llegar a la santidad es más complicado, pero no imposible, ya que para Dios nada es imposible. El hombre está compuesto de cuerpo, mente y alma. El cuerpo físico de cada persona es dirigido por la mente de éste, y el alma cautiva en el cuerpo físico no puede tener libertad como la tienen los entes espirituales, como los ángeles que tienen otras capacidades más elevadas que el ser humano, capacidades que por ser solo espíritu los acercan más a Dios. El hombre vive encarcelado en su propio cuerpo y no puede escapar de este cuerpo, lo cual lo limita en muchos aspectos. Mas sin embargo, dentro de cada alma vive el espíritu, que es el que está en contacto íntimo con Dios. Y el espíritu de cada persona puede crecer y alcanzar insospechables alturas espirituales aún dentro del cuerpo humano. Son como moradas que se van conquistando poco a poco al ir alcanzando y escalonando dentro de la espiritualidad. Es por ello que el cuerpo y el alma, y por lo tanto el espíritu, están arraigados. Se dice que la mente pertenece al área espiritual de la persona en psicología, pero no es así. La mente es tan solo un órgano del cuerpo humano, que por ser el que manda señales y toma decisiones, involucra al cuerpo, al alma y al espíritu, por lo que están unidos en un todo y deben de crecer en forma continua, a la par y en armonía. Cuando una persona está en armonía con cuerpo, mente y alma, su espíritu encuentra un equilibrio perfecto. Por lo tanto, para luchar contra el yo mundano y que el yo divino crezca, partiremos de 4 virtudes. Número 1, confianza. Número 2, humildad. Número 3, obediencia. Y número 4, castidad. Confianza en Dios. Cuando un hombre confía en Dios totalmente, sus acciones ya no son las de él, sino las de Dios. En su vida, su mente, cuerpo y alma, por lo tanto, el espíritu vive dentro de él. Y todo es regido por Dios, por la confianza que llega a tener en él. Pero para tener confianza en Dios, primero hay que ser humildes. Cuando un alma es humilde, deja que el Espíritu Santo entre en ella y la vaya concientizando de lo que Dios puede hacer en su vida. Si hay soberbia, el alma no escuchará las mociones del Espíritu Santo. Por ello es tan importante la oración, que irá moldeando el alma y haciéndola consciente de sus flaquezas. La obediencia viene de confiar en Dios, porque al creer en Él y dejarse instruir por Dios, el alma obedece sus preceptos y sabe cómo comportarse ante determinadas situaciones en su vida y cómo reaccionar en la forma que Jesucristo lo haría.
De la confianza, humildad y obediencia nace la castidad del alma, que al reconocerse nada ante Dios, guarda su castidad contra el pecado y es limpia y casta ante Dios. Cuando un alma ha hecho suyas estas cuatro virtudes, se tiene una espiritualidad alta que le permite luchar contra su yo mundano. Y al practicar estas cuatro virtudes va muriendo el yo mundano y dejando que el yo divino salga de él mismo y sea él el que mueva su alma, cuerpo y mente. Y cuando yo el divino es el que mueve el alma, cuerpo y mente, la espiritualidad de la persona crece. Se dice que en el corazón se encuentra el alma de cada ser humano. Y el corazón en sí, unido a todo el cuerpo, es solo un órgano. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, el corazón es el alma, porque siente, palpita y se alegra en Dios, mandándole deseos de amor y plegarias de arrepentimiento. Por lo tanto, el corazón es el alma si lo vemos desde este punto de vista. Por lo tanto, para que crezca el yo divino, es importante la confianza, humildad, obediencia y castidad, que crecen y se desarrollan dejando a un lado lo mundano. Y por lo tanto, este yo divino crece en espiritualidad, llegando a alcanzar insospechables alturas de crecimiento espiritual. Por ello llegamos a la conclusión de que la oración, penitencia y ayuno nos llevan a conocernos y olvidarnos del mundo, y que con la práctica de la confianza, humildad, obediencia y castidad iremos muriendo al yo mundano. Y cuando el yo mundano muere, se llega al tercer aposento, que es cuando se puede tener una comunicación eficaz con el Espíritu Santo. Lección número 5 de nuestro curso, Un camino a la santidad a través de los aposentos. ¿Cómo lograr una comunicación eficaz con el Espíritu Santo? Ya vimos en los temas anteriores cómo debemos de conocernos a nosotros mismos y morir al mundo y a nuestro yo mundano. Una comunicación eficaz con el Espíritu Santo se logra cuando el alma ya ha alcanzado una cierta altura espiritual, aunque lo puede hacer de una espiritualidad más baja. Casi siempre, cuando la comunicación con el Espíritu Santo es eficaz y sana en todos los aspectos,
Es porque el conducto por el cual el alma se comunica con el Espíritu Santo está limpio y libre. Este conducto es la oración, y tener una oración libre y pura a Dios se logra venciendo al mundo, a la carne y al pecado. Por esto creo que es importante hablar un poquito sobre combate espiritual. Combate espiritual. ¿Cómo salir airosos en la lucha sin tregua que tenemos entre el bien y el mal? En nuestro caminar hacia nuestro destino final, el cielo, hay que salir airosos en esta lucha espiritual, ya que los demonios han sido soltados del abismo para pervertirnos y llevarnos por el mal camino, camino de deleites, madre de todos los pecados capitales, que nos llevan a perder nuestras almas en el abismo de la concupiscencia. Es por ello que iremos sabiendo qué hacer en el combate espiritual de día a día. Por medio de estas lecturas iremos viendo cómo adiestrarnos espiritualmente dentro del combate espiritual. Cuando nosotros podamos dominar nuestra vida espiritual y crecer espiritualmente hasta encontrar la madurez pedida por el cielo, es cuando en medio del caos y la desgracia encontraremos la paz y la armonía que solo Jesucristo nos puede dar a través de su sagrado corazón. Por ello, por medio de estas lecciones, se nos irá diciendo cómo salir airosos dentro del combate espiritual que se vive dentro de nosotros mismos. La espiritualidad es muy compleja, ya que abarca la mente, pensamiento, alma y espíritu de cada ser humano, y debemos estudiar cada una de estas partes del ser humano para dar un veredicto final de lo que es la espiritualidad. Pero antes que nada nos enfocaremos en lo más importante: combatir y salir triunfadores en la lucha contra el mal que nos aqueja y nos inmoviliza muchas veces, para no dejarnos activarnos en nuestra vida espiritual. ¿Y qué es eso que no nos deja movernos y nos paraliza? Es el miedo. ¿Miedo a qué? A muchas cosas. A fallarle a Dios, a no cumplir con nuestra misión, al silencio de Dios, a no saber qué camino tomar, a un sinfín de factores y circunstancias que vive cada uno de nosotros dependiendo de nuestras inseguridades, de nuestra historia de vida e incluso de nuestra misión, que para cada quien es diferente y única. ¿Y cómo vencemos el miedo? Con la confianza en Dios. ¿Y cómo adquirimos la plena y absoluta confianza en Dios? Amándolo y aceptando su voluntad en todas las circunstancias de nuestras vidas. ¿Cómo se ama a Dios? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conocemos? Platicando con Él. Por eso llegamos a la conclusión que el saber platicar con Dios es el punto fundamental de nuestra espiritualidad. Se debe de ver a Dios como a un amigo. Entonces llegamos a la conclusión de que el miedo es el principal obstáculo dentro de nuestro crecimiento espiritual. El segundo obstáculo es la pereza espiritual o zona de confort, que no nos ayuda a crecer espiritualmente y por lo tanto perder las luchas contra el mal y no lograr y librar un buen combate espiritual. Salgamos de nuestra zona de confort y nuestra pereza espiritual, y eso se logra con sacrificios, mortificación, ayuno y penitencia. Llevar una vida de mortificación eleva al alma a alturas insospechables, ya que la enaltece y la hace crecer más, en una espiritualidad más alta que nos lleva a ir encontrando respuestas a todas nuestras dudas y abriendo caminos espirituales que antes no conocíamos.
por lo que se esclarecen dudas y se abren los ojos a una espiritualidad más madura, trayendo consigo que conozcamos los insondables misterios de Dios y por lo tanto adquiriremos más sabiduría divina, alcanzando alturas y grados de crecimiento espiritual que nos adentran en un camino hacia la santidad. De aquí nace el deseo del alma de asemejarse en todos los sentidos a Jesús, y es cuando se empieza a fundir la voluntad de Jesús en la del hombre, y se empieza a morir a la carne y al pecado, y a crecer espiritualmente. Por lo tanto, se libra el buen combate espiritual contra el mundo, la carne y el pecado, saliendo airosos ante las tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino para hacernos tropezar y vacilar. Por lo que llevamos ya 2 puntos importantes dentro de nuestro combate espiritual, que es el miedo que se vence con la confianza en Dios y salir de la zona de confort o pereza espiritual que se vence con la mortificación de la carne y los sentidos. Otro punto importantísimo dentro de nuestro combate espiritual y que nos ayuda a crecer espiritualmente es llevar una vida contemplativa. Una vida contemplativa es hacer oración, toda actividad que se lleve a cabo entregándole a Dios y cumpliendo su voluntad. Pero para llegar a este punto debemos de haber pasado por haber vencido el miedo y haber salido de nuestra zona de confort, para adentrarnos en un crecimiento espiritual más amplio y que nos lleve a ir alcanzando alturas más altas dentro de cada uno de nosotros. Para vencer la carne se necesita de mucha oración y mortificación. Cuando un alma vence la carne, el velo que tenía en sus ojos se cae y puede mirar con más claridad lo espiritual. Es cuando el alma empieza a experimentar experiencias místicas. Es por ello que se nos pide oración, penitencia, ayuno y mortificación, vencer los sentidos y morir al hombre viejo, para renacer al hombre nuevo y poder recibir por medio del Espíritu Santo la luz y fuerza para poder llegar al cielo. Por eso, por medio del combate espiritual, llegaremos a encontrar alturas más altas espiritualmente. Cuando nosotros ya hayamos vencido a la carne con nuestra vida de entrega y oración, es cuando la fusión espiritual del yo mundano y del yo divino tiende a desaparecer por la fuerza del Espíritu Santo en nosotros y el yo mundano tiende a desaparecer. Esta fusión socava al yo mundano y esta transformación al yo espiritual nos une a la Santísima Trinidad, dejando que viva Jesucristo en nosotros en toda la extensión de la palabra. Los desiertos espirituales nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual y Dios lo permite para irnos acercando más a Él. Al llegar al tercer aposento, el nivel espiritual es muy elevado, porque ya no vivimos nosotros, sino que es Jesucristo quien vive en nosotros, y el yo mundano ha sido vencido. Por lo tanto, el conducto, que es la oración, está limpio y sano. Pero para poder llegar a este punto tan importante, debemos de haber sanado el yo interno que todos llevamos dentro. Solo así se puede lograr una fusión total con el Espíritu Santo que se lleva con una verdadera oración contemplativa.
Lección número 6 de nuestro curso Un camino a la santidad a través de los aposentos. La vida contemplativa. Por lo tanto, debemos de romper los esquemas y refugiarnos en una vida contemplativa que nos lleve a conocer más profundamente los designios de Dios y planes de Él en nuestras vidas. Esto es algo sencillo pero complejo a la vez. Ser contemplativo en la vida diaria parece ser fácil, pero hay multitud de factores que nos pueden llevar a fracasar en nuestros intentos, porque para tener una comunicación eficaz con Dios Padre, primero que nada hay que saber guardar silencio en nuestro interior, y eso para muchas personas no es nada fácil. Hay que silenciar el corazón, la mente, para que podamos adentrarnos en nuestro espíritu. Es algo, como dijimos, sencillo, pero a la vez complejo, por lo que veremos algunos consejos para llevar una vida contemplativa. Primero que nada, hay que pedir la ayuda y la unción del Espíritu Santo, y Él vendrá en nuestro auxilio. Pero para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, hay que tener un corazón puro y limpio. Con esto me refiero a que no debe de haber dentro de nosotros odios, resentimientos, venganzas o malas intenciones hacia el prójimo. Por ello se debe de empezar primero que nada por un análisis de vida. Por esto es muy recomendable la confesión, para que podamos poner nuestras cuentas en orden. Si nos han herido y nuestros corazones están tristes e insatisfechos, hay que pedir la sanación. Otra cosa muy importante es saber que la sanación no vendrá a nosotros si no hemos perdonado incluso a nuestros enemigos. Por ello es tan importante el paso de la confesión. Tiene que ser una confesión sincera, donde estemos dispuestos a perdonar y amar incluso a nuestros enemigos, teniendo la verdadera intención de enmendar nuestros errores y de llevar a cabo la palabra de Dios en nuestros corazones, ya que siendo puros y sencillos, estaremos listos para ser llenos del Espíritu Santo. Es por esto que a los soberbios no les son revelados los misterios del Padre, y no comprenden el mundo espiritual, porque sus almas y espíritus están cerradas a la gracia del Espíritu Santo. Por eso es muy importante tener un corazón puro y sencillo que perdone y sepa amar. Esto parece complejo, pero es también sencillo, porque si pedimos la unción del Espíritu Santo, Él vendrá a nuestra ayuda y nos irá guiando paso a paso. Solo hay que dejarnos moldear por Él. Otro punto importante es la confianza y el abandono en el Padre, en llevar a cabo su santa voluntad. Ser niños pequeños en brazos de nuestro Padre que confiamos ciegamente en Él. Como podemos ver, son muchos los factores que se conjugan para poder llevar una vida de oración y contemplativa. Número 1, confianza en Dios. Número 2, hacernos como niños. Número 3, confesión sincera. Número 4, corazón limpio y puro, libre de resentimientos, odios y rencores. Número 5, amor y perdón al prójimo, sobre todo a los enemigos. Y número 6, sanación espiritual. Cuando cumplamos con estos 6 pasos, se debe de pedir la humildad, la unción del Espíritu Santo, por lo que el número 7 es ser humildes. Si no hay humildad, el Espíritu Santo no descenderá sobre nosotros. Los ángeles y arcángeles fueron probados al igual que el hombre en la obediencia y el amor a Dios. Si no hubiera habido humildad en ellos, no hubieran pasado la prueba y se hubieran convertido como parte de los ángeles caídos. Es por ello que la humildad es primordial, porque ésta quita el velo del egoísmo y la soberbia, y las cosas espirituales son reveladas. Por lo mismo nosotros tenemos los ojos abiertos a la gracia de Dios, la cual penetra nuestras almas,
y por lo tanto somos capaces de ver más allá y de conocer las cosas espirituales. Por lo tanto nos llenamos de sabiduría divina, por lo que para poder tener sabiduría es primordial la humildad. La sabiduría es un don muy preciado dado por el Padre al hombre sencillo y humilde. Esta nos ayuda a discernir y tomar decisiones correctas a la luz del Espíritu Santo. Pidan humildad y sabiduría a Dios Padre, pero solo a todo pedamos amor, ya que éste nutre nuestras almas y nos libera de cadenas pesadas. Mucha gente lleva cargando cadenas muy pesadas desde su gestación, incluso generacionales, y no sabe cómo liberarse de estas. Todos estos puntos que hemos mencionado nos ayudan a liberarnos de cadenas pesadas y generacionales. Por esto es importante seguir estos pasos, ya que para que cuando por fin lleguemos a estar preparados en presencia de Dios y libres de todo resentimiento, odio, y realmente sanos y confiados en Dios, y sobre todo con un corazón de niño, tenemos que ponernos en presencia del Espíritu Santo y pedir la unción de éste, la cual vendrá sobre nosotros solo si hemos sido realmente auténticos y sencillos y hemos preparado realmente nuestro corazón para recibirlo. Él descenderá y hará milagros en nuestras vidas al abrirse totalmente a Él. Es por ello que la gente no sana físicamente como espiritualmente, porque no sabe abrirse a la acción del Espíritu Santo, y Él no puede entrar en un corazón soberbio. Por eso es tan importante que sanemos nuestros corazones y los limpiemos. Sí, es entonces cuando el alma quedará ungida del Espíritu Santo, y es por medio de balbuceos y palabras de niños que el alma se va llenando del amor de Dios Padre, y por lo tanto entra en comunión con Él. Las personas lo escuchan y se deleitan en su oración. Las oraciones sencillas y puras son remanso para Dios Padre, para Jesucristo y para la Madre del Cielo. No son necesarias grandes oraciones ni plegarias. Es solo sentir el amor de Dios en nuestros corazones y corresponder ese amor. Eso es orar, es entablar una comunicación espiritual con Dios. Es tan simple porque con un solo pensamiento puro que llega al cielo, el Padre mira con gran amor y ternura a sus hijos y perdona multitud de faltas y pecados. Las personas pueden rezar muchos rosarios, plegarias, coronillas, horas y horas al día, pero si no lo hacen con amor y un corazón puro, no surten el mismo efecto que un pensamiento, una pequeña oración o un deseo de amor hacia el prójimo o a Dios Padre, hecha con un corazón amoroso y sincero. La gente mide la oración en horas y tiempo, pero el Padre la mide en la intención del corazón. Ahora entendemos la diferencia entre la verdadera oración contemplativa y los simples rezos que muchas veces no llegan al cielo. Es por eso que la gente se la pasa muchas veces orando y no puede encontrar una respuesta. La alabanza es muy importante porque con cantos le expresamos al Padre, a Jesús o a María cuánto lo amamos. Y cuando un hombre alaba a su Creador con un corazón puro, los ángeles lo acompañan en sus alabanzas, y ese hombre se transforma en un ser espiritual. Por eso alaben, oren, pero sobre todo amen. El amor es oración. Les explicaré por qué el amor es tan inmenso y tan hermoso, que cuando nosotros amamos estamos sanando y convirtiéndonos llorando. Ahora entendemos la importancia de la oración. No necesitamos rezar todo el día si nuestras actividades no nos lo permiten. Un solo pensamiento de amor, un corazón que sabe perdonar una ofensa, eso es oración. Pero para que estas oraciones sean realmente eficaces, hay que guiarnos por los puntos antes descritos. Analizaremos una cita bíblica que habla sobre la oración. Por la mañana temprano, cuando regresaba a la ciudad, Jesús sintió hambre.
Vi una higuera junto al camino. Se acercó a ella y al no encontrar más que hojas le dijo: que nunca jamás brote de ti fruto alguno. Y la higuera se secó al instante. Al ver esto, los discípulos se quedaron admirados y se preguntaban: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús le respondió: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino lo que dice, le dirán a esta montaña: quítate y arrójate al mar, y así pasará. Y todo lo que pidan en oración y con fe lo obtendrán. Es por ello importante la fe, ya que por medio de esta lograremos hacer milagros en nuestras vidas. Hay gente que lleva años orando y no sabe por qué el Padre no responde a sus oraciones, y es porque éstas no llegan al cielo, porque no hay un corazón puro y no se pide con fe. Ahora entendemos lo trascendental de la oración. No es tan sencillo como rezar un rosario o una coronilla. Es algo mucho más complejo. Cuando las personas llegan a tener una vida contemplativa, pueden estar llenos de actividades, pero con tan solo un pensamiento, una oración pequeña, se ora más que las personas que duran horas en iglesia rezando, pero llenas de odios, resentimientos, habladurías o malas intenciones hacia el prójimo. La oración debe de provenir de un corazón puro y sencillo, y seguramente llegará al cielo. Llevar una vida contemplativa es conocer el verdadero significado del amor y ponerlo en práctica. El Espíritu Santo nos irá guiando poco a poco para lograr en nosotros una vida contemplativa, y estaremos listos para formar fortines de oración. Repasaremos los puntos más importantes para llevar una vida contemplativa. Número 1, confianza en Dios. Número 2, hacernos como niños. Número 3, confesión sincera. Número 4, corazón limpio sin resentimientos, odios ni rencores. Número 5, amar y perdonar al prójimo, sobre todo a los enemigos. Número 6, sanación espiritual. Número 7, humildad. Número 8, fe. Y número 9, al reunir todos estos factores, guardaremos silencio para comenzar la oración pidiendo la unción del Espíritu Santo. Ahora que sabemos el verdadero significado de la oración y de la vida contemplativa, estamos listos para comenzar a crecer, alimentándonos más que nada de la palabra de Dios. Oremos con los salmos, que son muy enriquecedores, y alimentemos todas nuestras vidas con las sagradas escrituras. Leamos un poco más la Biblia. Ahí están las respuestas a todas nuestras inquietudes. Pero sobre todo, abandonémonos a la voluntad del Padre. Hagámonos como niños y entraremos al reino de los cielos. Al morir el yo mundano, queda yo el divino, que es el yo interno bueno, porque el malo ha muerto con el yo mundano. Pero este yo divino, aunque sea divino, está dañado, por lo que ha tenido heridas desde el momento de su gestación, que se han ido arraigando en él y dejándole traumas e inseguridades. Si bien es cierto que el Espíritu Santo todo lo puede, iremos trabajando también en algunos puntos importantes para ir sanando. Lección número 7 de nuestro curso: Un camino a la santidad a través de los aposentos.
Pasos para sanar el yo divino. Cuando el individuo ha sido herido en su integridad física, psicológica y espiritual, es difícil sanar. Por lo tanto, esto se logra a través de los puntos antes mencionados, como la oración, penitencia y ayuno que sanan el alma, pero también por medio de otros medios que utilizaremos en esta lección. El ser humano, desde el momento de la gestación, es dañado en su integridad, ya sea por factores internos, como son el de la madre e hijo, o factores externos, que son los que confieren a las personas cercanas al niño, como el padre, los hermanos o los familiares. Cuando el embrión en gestación es afectado por la madre, las heridas son mucho más profundas por el lazo tan fuerte que existe entre madre e hijo. Si bien es cierto que todo esto pueda ser sanado con la oración, es importantísimo el perdón. Por ello, el primer paso es el perdón. El individuo dañado debe perdonar y perdonarse para poder ser liberado de esta carga que lo encarcela al odio y al rencor. Cuando una persona perdona, se libera de cadenas que tiene su alma cautiva en el dolor y sufrimiento que le causa tal persona. Por lo que al perdonar se siente liberado y puede sanar su alma. Número 2. La autoestima. La autoestima es dañada desde el momento de la gestación. Por lo tanto, esta debe ser reintegrada al individuo, regenerada y aumentada, creando una autoestima alta, donde el individuo, por estar en unión íntima con Dios, no se ensorbece, sino que se vuelve más humilde. Ella, la persona, tiene una autoestima alta y por lo tanto se ama y sabe amar a los demás. En esto consiste la autoestima alta, en saberse amar y amar a los demás. Por ello, al unirse a Dios, esta autoestima no es vista como una presunción en el ser humano, sino como una virtud, saber amarse y amar, quererse y aceptarse. Cuando una persona se ama y se acepta, el crecimiento espiritual es más rápido, porque si no hay amor, hay baja autoestima. El individuo no ha aprendido a amarse y por lo tanto no sabe amar a los demás. Y de ahí parte la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí es importante el perdón, el amor, la autoestima y la aceptación, que veremos a continuación. Número 3. La aceptación. Una persona debe aceptar sus limitaciones, su historia de vida, su pasado, sus heridas, sus sufrimientos, y cambiar lo que no se puede cambiar. Y sin embargo, hay limitaciones o cosas que no se pueden cambiar. Por ello hay que aprender a aceptarlas y vivir con ellas, como la pérdida de un ser querido que tanto puede afectar a un individuo. Por ello deben aceptar todo lo que saben es voluntad de Dios en sus vidas y enfocarse en cambiar lo que se puede cambiar, como defectos y circunstancias que pueden resolverse o mejorar, como las relaciones con otras personas, las cuales pueden ser más armoniosas. Estas tres condiciones nos ayudan a ir sanando el yo interno, aparte de la oración, como ya lo vimos. El yo divino, que vence al yo mundano, no necesariamente perfecto, es el yo divino, el que necesita, libre del yo mundano, ir creciendo hasta alcanzar la santidad en su plenitud.
Al llegar al tercer aposento, donde venció al yo mundano, los pecados en este aposento son muy pocos y veniales. El alma está totalmente apartada del mundo y ha trabajado arduamente en las virtudes. Por eso solo falta sanar algunas heridas y quedará lista para el cuarto aposento, donde es totalmente sana de toda herida emocional, para que pueda tener un conocimiento perfecto de Dios y una confianza absoluta en Él. Por ello este aposento sería el aposento que yo llamaría el aposento del logro, porque se logró vencer al mundo y a la carne, y lo único que falta es sanar algunas heridas del alma, lo cual se logra con oración, confianza en Dios y los puntos antes mencionados. Por ello sanen a su yo interno, para que puedan crecer más espiritualmente. Ahora que saben qué paso seguir hasta este tercer tema, repasaremos los tres aposentos. Aposento 1. Conocimiento de sí mismo que se logra con oración. Aposento 2. Desapego de las cosas del mundo que se logra con ayuno, penitencia y oración. Victoria del yo divino con las 4 virtudes: confianza, obediencia, humildad y castidad. Tercer aposento, victoria del yo divino y sanación del yo interno por medio del perdón, autoestima y aceptación. Lección número 8 de nuestro curso, Un camino a la santidad a través de los aposentos. Sanación del yo interno por medio de oraciones. Introducción. En este capítulo sanaremos heridas espirituales y mentales, tanto físicas como psicológicas. Traumas que a lo largo de nuestras vidas se han ido arraigando en nuestras almas, así como enfermedades que se han ido desarrollando en el tiempo de gestación de los bebés en el vientre materno, tanto psicológicas como físicas y espirituales. Hay que ser liberados de toda atadura que nos esclavizan a infinidad de problemas psicológicos como emocionales y físicos y por lo tanto espirituales. Hay que atacarlos de raíz, una raíz que viene desde la gestación del feto en el vientre materno, ya que los doctores buscan encontrar soluciones a enfermedades por medio de la ciencia cuando su origen es de índole espiritual, porque muchos problemas psicológicos y de salud mental se remontan muchas veces al tiempo de gestación del feto, que es cuando el bebé en el vientre materno es rechazado y desarrolla enfermedades que se manifiestan después en la vida adulta, en la pubertad o niñez. El rechazo de la madre a su hijo, que busca encontrar soluciones fáciles a su embarazo,
es una de las causas de problemas psicológicos, porque con el hecho de que la madre solo los piense, ese sentimiento afecta al embrión en gestación, sintiendo el rechazo por parte de su madre que afecta su integridad psicológica y emocional, por lo que el lazo espiritual que une una madre con su hijo es muy fuerte. De ahí la importancia de llevar un buen embarazo en todos los aspectos, incluyendo el espiritual, que es muy importante, ya que conlleva un desarrollo pleno del bebé. Los niños rechazados en el vientre de sus madres son más propensos a que cuando crezcan desarrollen enfermedades mentales, psicológicas o psicoafectivas. Hasta enfermedades como el cáncer pueden desarrollar si no se sanan las heridas. Las maldiciones generacionales se transmiten espiritualmente de generación en generación y pueden ser sanadas con el poder del Espíritu Santo. Como ven, todo esto no es fácil de entender, y aquí hay que ahondar mucho en psicología y espiritualidad. Los cánones conductuales de una persona son derivados de muchos factores psicológicos, sociológicos, genéticos, espirituales, generacionales y hasta ambientales. La forma de comportarse de las personas es muy variada y no entendemos cómo, siendo hermanos y educados con los mismos valores morales y la misma educación, todos son muy diferentes. Hasta los gemelos desarrollan conductas ambiguas y muy diferentes uno del otro. Esto es porque desde su gestación son personas con almas únicas y diferentes. De ahí surge la espiritualidad de cada persona, que permite que cada una de ellas vaya desarrollando sus capacidades y habilidades de acuerdo a su herencia, no solo genética, sino también espiritual, que es diferente para cada alma, ya que cada quien viene a cumplir una misión específica. Es por ello que las personas desarrollan, de acuerdo a su misión, habilidades diferentes. El arte en el ser humano es más que nada una herencia espiritual, por lo que es un don de Dios que le da a cada quien de acuerdo a su misión. Es algo tan hermoso que los hombres de ciencia no saben que cada alma posee capacidades y dones diferentes. Es por ello que para que una persona desarrolle su don, necesita la unción espiritual en cierta etapa de su vida con su Creador. Y de ahí nace el arte, la música, el canto, la danza, la escritura, la oratoria, hasta la vocación al matrimonio, al celibato o las vocaciones a la vida religiosa. El que un joven se incline a una vocación sacerdotal, a una vida consagrada o al matrimonio, viene de la herencia espiritual que Dios puso en su alma como un don o regalo del cielo, dado gratuitamente a los hombres para que lleven a cabo su misión.